La ludopatía es un trastorno mental que por fin está dentro de los trastornos adictivos según los criterios diagnósticos del DSM-5. Hasta hace poco tiempo la ludopatía estaba considerada un trastorno de control de impulsos, pero como digo, desde hace unos años ya por fin se denomina, es una adicción, ¿no? La ludopatía es ese impulso que tiene la persona, podríamos decir, un impulso que no puede reprimir, que le lleva al juego. Hay pacientes incluso que me dicen es que el coche me lleva a la administración de loterías o me lleva a la máquina tragaperras. Es ese impulso que la persona no puede reprimir a pesar de que sabe que todo le está haciendo mucho daño. Es decir, cuando él juega le está repercutiendo en su área personal, en su familia, en su trabajo, pero a pesar de saber el daño que le está haciendo y las consecuencias negativas que tiene, él sigue jugando. Es decir, es una dependencia en cuanto al juego, aun sabiendo las consecuencias negativas que la ludopatía tiene en su vida. Para que podamos hablar de ludopatía se tienen que dar los criterios, como he dicho antes, del DSM-5, es decir, tiene que haber una preocupación excesiva por el juego, una preocupación casi ya obsesiva en cuanto al juego, un deseo irremediable casi, ¿no?, de jugar. Él reconoce normalmente las consecuencias negativas que el juego le trae, pero aún así, como decía antes, no puede dejar de hacerlo. Otro de los criterios importantes y que se dan en casi todos los casos es que el ludópata, cuando llega a ponerse en tratamiento, ya ha tenido la idea de dejar de jugar, incluso ha tenido intentos de dejar de jugar, pero todos ellos han fracasado, han mentido a todos sus familiares, esos son todos los criterios diagnósticos, y ha pedido dinero a familiares o amigos para que salven esa deuda que tiene. Y, por supuesto, otro de los criterios importantísimos es el síndrome de abstinencia, es decir, esa irritabilidad que provoca en la persona cuando no puede jugar. Yo siempre digo que el ludópata, por sus características de personalidad, es una persona muy soberbia, voy a decir una palabra un poco así fea, ¿no?, quizás un poco chulesca en algunos casos, con la sensación de que él tiene el control de todo, y esa soberbia durante el tratamiento va bajando y se va convirtiendo en humildad. Eso es algo que la familia además destaca mucho, y ver ese cambio en un paciente de verdad que es algo totalmente satisfactorio, que a mí como profesional además me aporta mucho, y que Ajupareva como asociación además yo creo que está haciendo un trabajo iba a decir imparable, porque creo que están imparables e impecables. Sí, pero es que me han salido estas palabras, porque además yo creo que están imparables, ¿no?, ahora mismo. Pero sí, que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Para que hablemos de adicción tenemos que hablar de dependencia y de tolerancia, es decir, la ludopatía genera esa dependencia al juego, ese impulso que la persona no puede frenar para jugar, y tolerancia, cada vez tiene que jugar una cantidad mayor de dinero para sentir esa excitación y ese nivel de excitación, de sentirse bien que le provocaba al principio. Cada vez tiene que ir jugando más dinero. Es verdad que en principio además el ludópata juega para conseguir dinero y al final acaba jugando para recuperar el dinero perdido, ¿no? Entonces cada vez tiene que jugar más dinero, ya sea para recuperarlo o ya sea para sentirse bien o no sentirse mal. Sí que es verdad que el perfil del ludópata ha cambiado tantísimo en este tiempo. Yo creo que tengo la suerte de haber podido ser partícipe, ¿no?, de ese cambio en el ludópata, porque es verdad que cuando yo empecé a trabajar en Ajupareva, aparte de que yo era mucho más joven, lógicamente, y veía a la gente muy mayor, quiero decir, veía a un señor de 40 años, pero es verdad que lo que llegaban eran padres de familia de 50 años más o menos, 50 y tantos años, jugadores de máquinas tragaperras, con un nivel de formación más bien bajo. Y ahora lo que llega, además de ese perfil, es otro muy diferente, que es el de esos chavales jóvenes muy formados que juegan a juegos online, normalmente a apuestas deportivas o presenciales también, pero normalmente a apuestas, y con un perfil muy diferente al que tenían ese otro tipo de jugador. Mira, a veces lo comparamos con una alergia. Es decir, cuando una persona es alérgica al kiwi, podríamos decir, sabe que no va a poder tener contacto con el kiwi, lo más seguro es que durante el resto de su vida, ¿no?, a no ser que algún tratamiento
se lo cure, pero normalmente no es así. Entonces va a ser alérgica siempre al kiwi. En esto pasaría algo parecido. La persona no va a poder tener contacto con el juego en toda su vida, con ningún tipo de juego de azar donde haya implicación de dinero, pero el resto de su vida la va a poder hacer totalmente normal. Es decir, hay muchas personas que viven sin juego, ¿no? Muchas personas que no necesitamos el juego de azar para vivir, incluso que no lo utilizamos para nada, ¿no? En algunos casos. Entonces, ¿es una enfermedad crónica? Pues es una enfermedad crónica desde el punto de vista de que no va a poder volver a tocar el juego. El resto de su vida totalmente normalizada. Pues es verdad que cualquier estado de ánimo negativo hace más fácil que la persona quiera evadirse de ese estado de ánimo y por lo tanto pueda generar una adicción de cualquier tipo, en este caso de ludopatía, pero también es verdad, y aquí me gustaría hacer una diferenciación clara entre los motivos por los que juegan los hombres y los que juegan las mujeres. Es decir, sí que es verdad que las mujeres suelen empezar a jugar por un estado de ánimo negativo, por depresión, por ansiedad, por vacío, por soledad. Pero en los hombres eso en la mayoría de los casos no ocurre. Los hombres normalmente empiezan a jugar para conseguir dinero y para notar una sensación nueva que hasta ahora no había sentido. Entonces, los hombres yo diría que normalmente no empiezan a jugar por depresión o ansiedad, pero en las mujeres sí se da más habitualmente. Pues es verdad que el problema que vemos ahora con los más jóvenes es que se ha convertido en una forma de estar con los demás, ¿no? Esta mañana lo hablaba yo con uno de los pacientes más jóvenes que tengo y me decía, es que es donde quedamos. Decía, cuando quedo con mis amigos quedamos en una sala de juegos. Entonces, la mayoría de ese grupo de chavales que quedan no se van a convertir en ludópata, la mayoría de ellos, pero algunos sí, por ejemplo, este paciente mío. Entonces, la mayoría empiezan a tener contacto con el juego como algo social, ¿no? Y como algo casi casual. En el caso de las máquinas tragaperras, ese echar la vuelta del café o algo así. Y en el caso de los chavales, ya digo, es algo social normalmente, pero luego sí que es verdad que hay unos factores de personalidad que predisponen a sufrir esta enfermedad. Pues ha habido menores, ahora mismo yo creo que no tengo ningún menor, ahora mismo 18, creo que ahora no tengo ningún menor, no sé si me equivoco, pero sí que hemos tenido menores con nosotros. Sí, es verdad que a las físicas, yo creo que desde hace año y medio más o menos está mucho más controlado, es mucho más difícil que entren, pero también es verdad que la mayoría de los asociados, ¿no? De nuestros chavales más jóvenes han empezado a jugar siendo menores, la grandísima mayoría. O entrando, algunos te cuentan que entrando un poco burlando casi al portero, falsificando. Recuerdo un chico que nos decía que falsificaba un carné de moto, me parece que era, y decía, era una falsificación horrible, que no sé cómo se lo creía, pero bueno, el mismo chaval decía, pero a eso es compensaba que yo entrara, aunque era menor. Pero es verdad, digo, que desde hace más o menos año y medio yo creo que no es habitual que dejen entrar a un menor, es muy difícil. Online es diferente porque con el DNI del padre, de la madre o de un amigo, pues sí que pueden apostar. Absolutamente, absolutamente. Antes había una asociación muy directa entre el juego y el alcohol. Bueno, juego, alcohol y tabaco, ¿no? Date cuenta de que cuando alguien estaba en un bar jugando a la máquina, antes estaba bebiendo cerveza, vino, normalmente algo de alcohol, y fumando, cuando se podía fumar en los bares. Ahora absolutamente eso ha cambiado. De hecho, es hasta raro casi que un chaval asocie el juego con el alcohol. Normalmente no juegan cuando han bebido. Sí que es verdad que entre las pautas que nosotros les damos en las primeras sesiones está la de que no beban alcohol. Eso se lo pedimos porque es verdad que el alcohol produce en pequeñas cantidades pues ese efecto desinhibidor que hace más probable una recaída, ¿no? Pero es muy raro ahora que vaya asociado la ludopatía con el alcoholismo. El tabaco tampoco es muy habitual y otro tipo de drogas relacionado con el alcohol tampoco. Sí, sí que es verdad que hay estudios que cada vez nos lo demuestran más, ¿no? Esa sensación que tienen ahora
los niños, porque hablamos de niños de 8 o 9 años que ya piden a sus padres dinero para, no sé si es para pasar de nivel, para poder progresar en el juego, ¿no? O algo así. Eso ya les da una sensación a ellos de que tengo que pagar para seguir progresando, con lo cual la asociación después va a ser mucho más fácil, ¿no? Va a ser en cuanto cumpla 18 años ya voy a poder hacer la apuesta, que es al fin y al cabo no es exactamente lo mismo que ese tipo de juegos, pero es poner dinero para conseguir algo. Eso provoca también en ellos un sentimiento, como diría yo, de una subida de autoestima, ¿no? De qué bien lo estoy haciendo, pero claro, hay dinero por el medio, con lo cual la probabilidad de que luego genere una adicción es muchísimo más, es mucho más fácil, claro, que genere una adicción. No, quiero decir, es verdad que no tengo una base científica en este sentido clara, creo que no la hay tampoco, no todavía, pero yo creo que al final es lo mismo, ¿no? Que ese circuito de recompensa que se activa en el cerebro se activa de la misma forma. Hay diferencias muy claras en otros aspectos en cuanto al anonimato, por ejemplo, ¿no? El jugar tú solo en cualquier sitio, la accesibilidad, etcétera. Pero en cuanto a lo que provoca el cerebro es esa recompensa inmediata normalmente, y también es verdad que cuanto más inmediata es, más probabilidad de adicción hay. Es decir, cuanto más inmediato es el premio, más probable es que genere una adicción. De hecho, por eso hay muy pocos, aunque los hay, muy pocos ludópatas de loterías, por ejemplo, ¿no? Porque el premio tarda mucho más. Pero la activación que hay en el cerebro, que se provoca en el cerebro, yo creo, es una opinión así como muy light, ¿no? Yo creo que es la misma, ese sistema de recompensa que hace que la persona obtenga lo que quiere en un momento determinado y que eso haga que quiera conseguir cada vez más. Tiene esa sensación de ganar más rápido. Lo que pasa es que, fíjate, no ganan más, es decir, ellos al revés cada vez pierden más dinero, ¿no? Con lo cual, antes te decía que en todas las adicciones se provoca el efecto de la tolerancia, es decir, cada vez necesito más para sentir el mismo efecto, pero es verdad que en el juego se produce un círculo del que es muy complicado salir, es decir, la persona empieza a jugar para sentirse bien. Yo juego, me siento bien y puede que las primeras veces incluso gane algo de dinero. ¿Qué pasa después? Como me siento bien, sigo repitiendo mi conducta y pierdo dinero. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay autores que lo asemejan a una luna de miel, ¿no? Bueno, una relación de pareja, dicen. Me siento bien, juego, luego empiezo a perder dinero, con lo cual ya empieza a aparecer el sentimiento de culpa y como he perdido dinero, he mentido a toda la familia, tengo que seguir jugando para recuperar el dinero perdido. ¿Vale? Esa es la clave por la que la mayoría de los ludópatas pierden mucho dinero en el juego, porque voy a jugar para recuperar lo perdido y pierdo más. Y si gano algo, juego también. Yo siempre digo que el ludópata al final siempre juega, si pierde para recuperar lo que ha perdido y si gana porque cree que tiene la estrategia para ganar más. Ellos tienen una serie de distorsiones cognitivas, como es la ilusión de control, que hace que realmente crean que tienen las estrategias adecuadas para ganar. Mira, uno de los cambios en el perfil del ludópata es, por ejemplo, estos chavales tan formados que llegan ahora. ¿Formados en qué? Pues formados, yo esto lo pregunto muchas veces en los institutos, digo, ¿de qué tipo de carreras creéis que nos llegan? Y claro, son casi siempre matemáticos, estadísticos, estudiantes de ADE, por ejemplo. Es decir, personas que creen que controlan la probabilidad, la estadística y que además saben mucho de fútbol, con lo cual tengo la apuesta segura. Y siguen con esa estrategia durante su ludopatía. Ellos están convencidos de que tienen la estrategia correcta. Otra de las distorsiones muy curiosas que tienen los ludópatas es que también les hace jugar cada vez más, es el perder por poco. Es decir, si un chaval ha hecho una apuesta, imagínate que ha puesto un empate a 1 y en el último minuto marca el otro equipo, la sensación que queda es casi acierto, casi he ganado, ya lo tengo en la mano, con lo cual voy a seguir apostando porque tengo la estrategia para ganar. No se dan cuenta de que la banca gana y tardan en darse cuenta incluso ya durante el tratamiento. Totalmente, totalmente. Es un bombardeo, de nuevo, absoluto. Absoluto. En estos partidos ahora primeros de la liga
te quedas en el descanso y todos los anuncios del descanso de un partido son de apuestas deportivas. Es muy difícil, yo esto es algo que trabajo mucho con los chavales, separar, porque algunos me dicen, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dejar de ver fútbol totalmente? No, 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 si ver fútbol está muy bien, jugar al fútbol pues está aún mejor, pero no tienes por qué dejar de ver fútbol, pero claro, cada vez que ve fútbol le están machacando y bombardeando con toda esa publicidad. Es verdad que hacer esa separación entre el fútbol, que es siempre mi objetivo, entre el fútbol y la apuesta, es muy complicado, pero es un bombardeo absoluto continuamente. Jugando además con todo tipo de emociones, ¿no? En esos anuncios, con vas a ser, eres el mejor si ganas, estás por encima de los demás. Si tú, hay uno que dice algo así como si lo sabes y no apuestas duele, algo así creo que dice. Es decir, tú que sabes cómo van a quedar todos los partidos y no apuestas, te vas a sentir fatal. Juegan mucho con las emociones. Sí, mira, en nuestra asociación, te cuento un poco cuál es el proceso en Ajupareva. La primera parte del tratamiento en Ajupareva es la acogida. La acogida la hace siempre un enfermo que está en rehabilitación. Tenemos un grupo de voluntarios que les hemos formado para ello y que realizan la acogida en ese primer momento en el que el paciente entra en la asociación. ¿Qué ocurre en esta primera entrevista? Pues que el paciente se siente aliviado, es decir, que el paciente dice, jolín, hay mucha gente como yo, o los padres, en este caso ahora hablando de los jóvenes, más que el joven que no suele sentirse, bueno, a veces sí se siente bien, pero sobre todo son los padres los que dicen, hay muchas familias como la nuestra, hay muchos hijos como el nuestro, que ha sido un chaval, que es un chaval modelo, estudiante, con su vida muy estable y de repente nos dice que es ludópata, que debe mucho dinero. Hay muchas familias como yo, es decir, se les quita esa sensación de ser un bicho raro, ¿no? Entonces, primero es la acogida con un enfermo en rehabilitación, después la trabajadora social de la asociación les hace el estudio biopsicosocial, es decir, la historia clínica, donde, bueno, pues todo tipo de datos personales, antecedentes familiares, personales, por qué juega, etcétera. Después la consulta con el psiquiatra es el que decide si le da o no medicación. Es verdad que en el caso de los ludópatas normalmente no necesitan medicación, no es mi terreno, lógicamente, pero sí que veo que en la mayoría de los casos no necesitan ningún tipo de medicación, a no ser que haya alguna comorbilidad como depresión o ansiedad. Pero si no, en general, no se trata normalmente con medicación, aunque insisto que no soy yo quien debe decirlo. Y después pasaría a las terapias grupales, individuales y de pareja o de familia si hicieran falta. La base de Ajupareva son sobre todo las terapias grupales en las que el enfermo se siente totalmente identificado con el resto de compañeros. Esta mañana, por ejemplo, una llamada a uno de los nuevos me decía es que el domingo me hizo un clic la cabeza y me hizo ver hasta dónde puedo llegar si yo sigo jugando. Es decir, cuando ven a una persona que lleva un tiempo ahí, que tiene una deuda mucho mayor que la que él tiene, que ha perdido a la familia, que ha perdido el trabajo, les hace ver realmente hasta dónde pueden llegar. Y en las terapias individuales lo que hacemos es trabajar sobre todo la prevención de recaídas con el control de estímulos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el control de la publicidad, el ver cómo reacciona el paciente cuando está viendo un partido de fútbol, cuando le están poniendo un anuncio de apuestas deportivas. Trabajamos también la reestructuración cognitiva, es decir, ese cambio de pensamiento, esas distorsiones cognitivas que decía antes que el ludópata tiene, se las cambiamos, ¿no? Trabajamos con él para que las cambie hacia un pensamiento racional, mediante el cual se dé cuenta, como decías antes, que la banca siempre gana, que él no va a ganar dinero con el juego. Trabajamos la relajación para el momento en el que se enfrente a un estímulo de juego, pues sea capaz de relajarse, de bajar esa excitación y haga más improbable una recaída. Sí, mira, yo ahí siempre insisto mucho cuando tiene una recaída que no empezamos de cero. Es decir, todo el tiempo que él lleva en la asociación y todo lo que llevamos trabajado, eso está ahí. Sí que es verdad que ha podido haber un impulso, pues a lo mejor por un estado de ánimo negativo, como decía antes, que por una pequeña o gran frustración que ha tenido, que le haya llevado a jugar, pero yo siempre insisto mucho en, bueno, todo lo que tienes aprendido sigue ahí. Y después es importante identificar bien cuál es el factor que le ha llegado a jugar. Yo insisto mucho en la identificación de los factores de riesgo, es decir, la pregunta muchas veces es, ¿tú qué crees que podría hacerte volver a jugar? ¿No? Entonces, si eso se ha trabajado bien, no es habitual que haya una recaída, aún así a veces la hay, y cuando la hay tenemos que volver a reforzar todo eso, es decir, ¿qué es lo que te provocó
no, en algunos casos se trabaja un poco como, iba a decir, echando casi la bronca al paciente, y eso, bajo mi punto de vista, nunca debe ser así, sino aquí estamos para ayudarte, pero vamos a ver qué es lo que te ha hecho jugar, para que la próxima vez que se dé esa sensación, ese estado de ánimo, esa frustración, pues no tengas que recurrir al juego para evadirte de ello. Entonces yo diría que lo primordial en una recaída es trabajar esos factores de riesgo y ese factor que le ha llevado a jugar en ese momento. Que un 90% yo diría de los que continúan el tratamiento se recuperan. Otra cosa es el grado, la cantidad de personas que abandonan el tratamiento antes de que nosotros así lo creamos oportuno. ¿Vale? Hay personas que llegan a la asociación y al mes se van. Es verdad que Ajupareva está trabajando muchísimo, sobre todo estos últimos meses, muchísimo, sobre todo con un grupo de iniciación que hemos formado, que es un pequeño grupo en el que están las personas que llevan pocos meses. Ahora lo estoy llevando yo los domingos y las personas que menos meses llevan, que bueno, ahora con esto del confinamiento se ha alterado un poco lo del tiempo, ¿no? Pero que llevan 3 meses, 4 meses, pues tienen un pequeño grupo de unas 20 personas más o menos que están todos más o menos en la misma situación. Entonces, de esa manera intentamos que no dejen el tratamiento en esos primeros meses y yo creo que sí que vamos a ver a la vuelta de todo esto, que sí que vamos a ver el resultado. Pero insisto, cuando uno se integra bien en la asociación, cuando uno está bien integrado en la terapia de grupo, es difícil que haya recaídas. Hay algunos casos que incluso no te las esperas y las hay, pero cuanto más te integres, menos probabilidad de recaer hay claramente. Casi solo también, a veces yo les digo, por esa sensación de voy a tener que ir al grupo, contarlo delante de todos, yo que les estaba diciendo la semana pasada que estaba muy bien, entonces eso sí que ata mucho al grupo y te hace llevar mucho mejor la rehabilitación. Creo que todos los que han entrado son jóvenes, si no me equivoco, jóvenes menores a ver, yo creo que el mayor a lo mejor, si no recuerdo mal, puede tener 30 y pocos años. Los demás son todos de ahí para abajo. Sobre todo apuestas y a alguno de ruleta también, si no me equivoco, ha entrado ahora. La ruleta electrónica es otro de los problemas que tenemos actualmente con los más jóvenes. No es una máquina tipo B en la que no te van a pedir ninguna identificación y bueno, que también la emplean mucho para estar juntos, para el dinero. Hay pacientes que te dicen, no, es que quedamos, pacientes, no te hablo ya de ludópatas, sino otro tipo de pacientes que tengo que me dicen, no, es que yo quedo con mis amigos y lo que nos sobra del bote lo jugamos a la ruleta. Entonces es verdad que ahora nos están viniendo también este tipo de jugadores de ruleta electrónica que creo que pueden traer, ojalá me equivoque, otro problema importante. Es algo increíble, claro, y lo que has dicho de los presentadores, lo que a mí me parece increíble es que estés viendo un partido de fútbol y que tengas que estar aguantando, porque yo creo que es que no hay otra palabra, que te estén hablando de las cuotas, de la apuesta, o sea, durante un partido de fútbol. Quiero decir, yo personalmente soy muy futbolera, ¿no? Y yo veo los partidos de fútbol de mi equipo y alguno más. Y me parece increíble, claro, cuando estoy viendo un partido de fútbol, escuchando un partido de fútbol, que me estén diciendo cómo está la apuesta en ese momento. Yo a los chavales a veces en los institutos les digo, ¿vosotros veríais normal que estuvierais viendo un partido de fútbol y si estuvieran diciendo, venga, bebe, emborráchate, vamos, bebe, tómate una copa? Claro, nadie lo vería normal, ¿no? Entonces no tenemos por qué normalizar que nos estén metiendo ahí la apuesta cuando estamos viendo un partido de fútbol, que es algo que es bueno, que no es malo, vamos, y que a todos os puede gustar hacer, claro. ¿No? Que más de la mitad de los jóvenes encuestados reconocen haber jugado durante el confinamiento y casi el 90% conoce a una persona que juega. El juego es un problema, bueno, que nos afecta a todos. Es curioso cuando hablamos a los chavales, cuando voy por los institutos, en casi todas las clases, sobre todo en las de mayor edad, ¿no? Yo suelo ir a tercero, cuarto de la ESO y bachillerato, y hay mucha diferencia entre tercero y cuarto y bachillerato. Y en bachillerato, sobre todo, te suelen decir, fulanito juega, siempre hay alguno en todas las clases al que todos señalan como jugador de apuestas. Apenas un 5% de jugadores reconocen tener un problema con el juego y por tanto casi nadie pide ayuda. Es que es muy difícil que
que un ludópata, y sobre todo un ludópata de esta edad, pida ayuda, bueno, y de cualquier edad. Pero es verdad que a veces cuando es uno más mayor, las consecuencias ya son mucho más negativas, mucho más visibles, entonces ahí a veces piden ayuda, pero en un chaval de esta edad es muy raro que vaya por su propio pie, claro. Empiezan a jugar con los demás. Normalmente empiezan a jugar con los amigos, no empiezan a jugar solos, pero acaban jugando solos. Acaban jugando solos y lo peor de todo, casi solos, con sus padres al lado sentados en el sofá, como yo digo siempre. Quiero decir, el jugador online ya no tiene que poner la excusa de, bueno, me voy a poner el abrigo, voy a salir de casa y tengo que excusarme 3 horas y dar una explicación a mi familia de por qué estoy 3 horas fuera. El jugador online no tiene que hacer eso. Por eso es muy difícil también identificar a un ludópata de este tipo de juegos, porque en principio no hay nada que le identifique, ¿no? El juego no se ve, además no es como el alcohol, y cuando es online, pues como no tiene que tener conductas de ese tipo, de salir de casa, de disculparse durante muchas horas, pues es muy difícil identificarlo hasta que aparece la deuda y entonces es cuando la familia lo ve. Terrible, sí. La verdad es que nos espera un verano que yo creo que va a ser muy complicado para este tipo de, para todos estos jóvenes, ¿no? Es verdad que yo es algo que estoy intentando trabajar mucho con los pacientes más jóvenes, el cómo te está afectando. Bueno, ya empezamos a trabajar cuando empezó la Bundesliga, cómo te está afectando que haya empezado la Bundesliga, cómo te afecta que empiece la Liga, cómo te afecta que te vayamos a tener Champions este verano. Está claro, es un peligro. Tenemos que ir controlando todos los estímulos que podamos, ¿no? Es verdad que no vas a quitar el teléfono móvil a un chaval joven, en algunos casos sí que lo hace la familia, con buen criterio, en algunos casos una expresión que me dicen los chavales muchas veces es que mis padres me han dado una patata de móvil, es decir, cuando les dan al inicio del tratamiento un móvil solamente para que llamen, ¿no? Pero normalmente siguen con su teléfono, con su smartphone, o sea, con internet. Lo que pasa es que tienen prohibido el acceso a las casas de a las apuestas online normalmente, siempre, vamos, se han autodenunciado. Entonces por ahí intentamos cortar un poco, pero es verdad que ahora nos viene una época, sobre todo después de todo este parón, que yo creo que va a ser muy complicada para ellos. Eso casi siempre es lo que refieren ellos como lo que más les ha enganchado, ¿no? Cuando empezaron ese tipo de apuestas en las que puede ir apostando además durante todo el partido. A veces cuando les pregunto a los chavales a qué se puede apostar, hay algunos que me dicen, pues a cómo queda un partido. Y es decir, creen que la apuesta es solamente, pero los que ya han entrado en todo esto saben que puedes estar apostando durante un partido todo el tiempo, claro. Y eso les engancha mucho más. Yo creo, claro, no sabemos todavía el resultado, ¿no? Pero yo creo que sí ha podido traer más ludópatas. Es verdad que mucha gente te dice si no había liga tal, pero como tú bien has dicho, sí había formas de apostar. Quien ha querido apostar lo ha hecho. Yo creo que quizás el problema mayormente va a venir no tanto por ludopatía, sino por otro tipo de adicción, como pueda ser teléfono móvil o videoconsola, es decir, alguna otra adicción conductual. Yo creo que va a haber a lo mejor más adictos en ese sentido, pero sí creo también que puede haber aumentado el número de ludópatas. Aún así, lo que sí que creo, o a lo mejor yo tengo mucha esperanza en todo esto, pero yo sí que creo, por lo que veo en mis pacientes, que no ha habido recaídas, o no ha sido algo por lo menos habitual. Quiero decir, yo creo que han salido fortalecidos, los que están en tratamiento hablo, han salido fortalecidos de este confinamiento, perdón. Incluso los que han iniciado el tratamiento con nosotros justo antes del confinamiento, la semana antes, 2 semanas antes, yo creo que se han hecho muy fuertes ahora. Yo ahí sí que he visto que quizás también hemos tenido mucho más tiempo, es paradójico esto, ¿no? Pero mucho más tiempo para trabajar con ellos. No lo hemos hecho de forma presencial, pero sí que es verdad que una videollamada en un momento dado, una llamada de teléfono, que cuando es presencial, pues todo eso es como mucho más lento. Entonces yo sí que tengo la sensación de que el ludópata que está en tratamiento ha salido reforzado del confinamiento, pero sí que creo que puede haber generado más ludopatía.
Yo de verdad que tengo esa sensación. Yo tengo la sensación de haber tenido más contacto. Es que, claro, es curioso lo que estoy diciendo, ¿no? Pero más contacto directo con mis pacientes. Cuando yo estoy trabajando de forma presencial, tardo más en dar una cita, tienen que ir a la asociación, tengo que en este momento era coger el teléfono e incluso ellos a mí, oye Sandra, que es que he tenido un momento tal, eso cuando estoy en presencial es mucho más difícil hacerlo. Entonces yo, incluso con las terapias de grupo, que parecía algo impensable, lógicamente, que pudiéramos hacerlo por videollamada, yo ya te he dicho que llevo la de los domingos de iniciación, la de mujeres también, pero la que hago por videollamada es la de iniciación, y me parece que hay unos momentos de un sentimiento, de una emoción entre personas, como yo les digo, que no se conocen, que no se han visto nunca. Se verán dentro de unos meses y a mí me parece que va a ser un momento muy bonito, además, porque se conocen solamente por videollamada y se produce una explosión de emociones preciosa.